Estamos con Gustavo Pozo, intendente de San Isidro, lo presentamos así. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto verlos. Al momento de elegir una frase tuya para poner en el currículum, me gustó esa que dijiste en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, acá en Capital, hace poco, sobre el liderazgo, que es guiar y rectificar las veces que sean necesarias. Sí. ¿Qué tendría que rectificar Cambiemos hoy? ¿Qué es lo que ves como si tuvieras un momento de autocrítica, sería lo que habría que cambiar? Hoy no es momento de autocrítica. Hoy es momento de... Hoy, estos días, a ver, estamos en un momento donde se superpone la gestión con la elección. Y las dos van juntas, porque los cambios no los hacen los gobiernos, los cambios los hacen el consenso de los gobiernos con la gente. Así que hoy hay que darle para adelante, hay que escuchar mucho, hay que aprovechar la campaña para escuchar mucho, y después viene la siguiente etapa. Así que en la siguiente etapa, sí, del fruto del resultado de la elección, del diálogo con la gente, de lo que nos dicen y de muchos estudios que dicen respecto de la marcha de las cuestiones más importantes, es donde vienen las correcciones. A ver, el turno es malísimo, el turno que en general le toca al no populismo, el turno que le toca a quienes intentan hacer las cosas bien, hacer lo que corresponde, en la Argentina es un turno malo. El turno de hacerse cargo de la Argentina en el año 83, tal cual le toca al radicalismo, es un turno malo. El turno de después de la convertibilidad es un turno muy malo. El turno de después de Kirchner es un turno muy malo. Entonces, nosotros no podemos estar constantemente haciendo autocrítica, estamos en el medio, siempre estamos adentro de una tormenta, saliendo junto con la sociedad de ella, con un plan, que es un plan hacia sostener un programa de políticas de Estado que se cumplan durante 25 o 30 años al menos. ¿25 o 30 años de Cambiemos? 25 o 30 años de los gobiernos que sean. Ayer escuchaba a un empresario y el empresario decía, está bien que haya discusión, está bien que se haga política, se debe hacer política durante las campañas. Lo que no se puede hacer política es con la administración. Sería imposible que nosotros en nuestra fábrica estuviésemos todo el día discutiendo qué es lo que hacemos respecto de qué es fabricar, vender, distribuir, etc. Bueno, la administración no se puede discutir todo el tiempo. Lo que se debe discutir es cuando llega el momento de lo de las campañas. Se deben discutir cuestiones que hacen a los valores de una sociedad. Entonces supongamos, no sé, en su momento la ley de matrimonio igualitario. Debe ser discutida, lógicamente. Ahora, discutir si el gasto público debe ser grande o debe ser chico, o discutir si la participación de la educación debe ser importante o no debe ser importante, eso no tiene sentido, porque este es el momento de aplicar las políticas. Bueno, pero es justamente lo que utiliza la oposición para castigarlos y criticarlos en campaña. La inversión en educación, la falencia que hay en el gasto social. Digo, son algunos elementos que vos decís no se deben discutir ahora, pero la oposición te los está poniendo sobre la mesa. ¿Cómo los evitas? Es una oposición intelectualmente débil, ¿no? Gente importante, eso no lo voy a negar, pero digo, cuando digo débil ya están al punto de ser mentirosos, ¿no? Por ejemplo, decir, debe haber un mayor gasto público y justamente una de las dificultades, todavía no conseguimos bajar el gasto público. ¿Por qué no podemos bajar el gasto público? No podemos bajar el gasto público porque es muy difícil desacelerar de un país que sale de la no producción, la cultura de no estudiar, la cultura de no trabajar, y encontrarnos con que de repente ¿qué hacemos? Una parte de la población la tiramos por la borda, de ninguna manera. Entonces, de las autocríticas tenemos que seguir resolviendo de qué manera se pasa del no trabajo al trabajo, del no estudio al estudio, y que el gasto se adecue a eso. La oposición construye, sin embargo, como un discurso, una manera de encarar al oficialismo. Veamos un punteo, por ejemplo, algunos de los planteos que hace la oposición frente al gobierno. Sí, gobierno para ricos es uno de los planteos, el ajuste económico,
la desaparición forzada de Santiago Maldonado parecen ser hoy los tres ejes sobre los que discurre el discurso de la oposición. Ajuste económico, gobierno para ricos. ¿Hay una respuesta ante eso o es solamente, como vos decís, una oposición con debilidad de discurso, como planteabas recién? Aumentó el gasto social. A ver, gobierno para ricos es relativo, aumentó el gasto social. Disponen de los planes organizaciones sociales con las cuales se intenta tener un acuerdo de buena fe, pero organizaciones sociales que es obvio que no pertenecen a Cambiemos, que en realidad estarían más ligadas a la expresidente. Ajuste económico, la verdad lo que no se dio fue el ajuste, ¿no? Lo que hubo es un sinceramiento respecto de la cuestión de las tarifas en los primeros meses de gobierno, porque tampoco se podía seguir con el camino hacia Venezuela, porque eso después es peor, eso después es desabastecimiento, pérdida de fuente de trabajo, erradicación definitiva hacia otros lugares del Mercosur de las industrias que quedan en la Argentina. Y respecto de la desaparición de Santiago Maldonado, la verdad, vincular no es un delito de Estado. Es obvio que este no es el gobierno de Videla que dijo llévense a tal, que desaparezca tal. En tal caso es un gobierno que está tratando de resolver y que entiende de que debe lograr dentro de una persona, un joven nuestro dentro del territorio argentino desapareció. Y nosotros lo que debemos lograr, todos los estamentos del Estado, es la aparición con vida de él. ¿No crees Se que trabaja para eso independientemente de la investigación judicial. Tal cual, esto tiene que avanzar la justicia, pero ¿no crees que el gobierno subestimó un poco el impacto que iba a tener incluso hasta electoral de la desaparición de Santiago Maldonado? Para mí es una bajeza la desaparición de una persona, medirla en términos electorales. El gran error lo van a pagar electoralmente los que hagan acciones ligadas a esta tragedia. Un solo argentino en el proceso democrático que desaparece, como el caso de López y como el caso de otros connacionales nuestros, es algo que debemos recuperarnos de eso. También es cierto que acá y en cualquier país del mundo puede desaparecer una persona. Lo primero que tenemos que dilucidar es esto, y que es la verdad, no es un delito de Estado, no es un delito sistemático, una práctica, etcétera. Y ojalá estemos delante dentro de un tiempo de poder saber exactamente la verdad y que la verdad sea la aparición con vida. Ahí el eje o digamos la frontera de la discusión fue cuando el gobierno sale a defender a la gendarmería como un todo, le pone un paraguas de protección y después cambia un poco el discurso diciendo, bueno, puede ser que algún gendarme se haya extralimitado. ¿No habría que haber arrancado desde el principio con diciendo, bueno, puede haber alguna responsabilidad? Una cosa es lo comunicacional, que para eso los que comunican son técnicos, profesionales, y la decisión política. A alguien lo asesoran, nos asesoran y uno de acuerdo a eso emite las señales de comunicación. Eso es algo que puede ser discutible. Un buen jefe de fuerzas disciplinadas, tal el caso de la fuerza de seguridad como la gendarmería o la prefectura, lo primero que hace es responder como un buen jefe. Y una buena fuerza o buenos elementos de una fuerza deben responder con lealtad y con la verdad. Vamos a saber si se respondió al buen jefe, se le respondió con la lealtad y la verdad. Mientras tanto, el hecho de que en lo comunicacional se haya respaldado a una fuerza, que convengamos que es una fuerza que está diseminada a lo largo de todo el país, que está haciendo tareas de policía, de seguridad, que no son las tareas que le competen. A ver, ellos están para cuidar las fronteras y tienen que hacer otro tipo de tareas, despegarse de sus familias y demás. El hecho del jefe contenedor no está mal. Eso no quiere decir el jefe que banca cualquier cosa. No estamos delante de un gobierno o un ministro o una ministra que es el jefe que banca cualquier cosa porque los quiero tener contentos. Volviendo a la campaña, sí. Una de las estrategias de Cambiemos es el permanente timbreo, el salir a la calle, tocar el timbre y hablar con la gente. El reclamo principal que escuchás en tu distrito cuando tocas el timbre, ¿sobre qué gira? ¿Sobre lo económico, sobre la seguridad, algún otro factor? En mi distrito y en los distritos que acompaño y que sé y que verifico, depende. Lo primero el primer mérito que tiene el hecho de seguir tocando en timbre en épocas no electorales y en épocas electorales es el de dialogar, es el de escuchar. Lo primero que plantea la gente es si salimos adelante.
esa búsqueda, esa convicción, si estamos saliendo adelante. Muchos tienen, en el caso de la provincia de Buenos Aires, expresan una simpatía hacia María Eugenia. Yo te digo cómo es que se da, ¿no? Discuten, y esto cómo está, y esto otro cómo está, pero ¿y Mauricio es posible que haya hecho esto? Ah, bueno, que llame vos. Y después dicen, bueno, a María Eugenia la rebancamos cuando se toca el tema de la seguridad, sobre todo, sabiendo de que se está en condiciones diminutivas respecto del problema, ¿no? Y además, la rebancamos a María Eugenia, o sea, es ese tipo de relación. Y después está el otro que dice, ¿cómo estás? No te atiendo. ¿Y por qué no? Porque yo estoy con Cristina. Listo, ¿está bien? Bueno, y podés quebrar un poquito el hielo y se va desarrollando un diálogo. Y en el diálogo hay mucho aporte de su opinión, de por qué entendía que debían seguir los subsidios, por qué entendía por qué entendían que se debía seguir estando bien como sea, ¿no? Y entonces en el diálogo a veces personas más formadas o personas, depende, ¿no? Intelectualmente cada uno desde qué posición lo hace. Pero lo del timbreo es algo excepcional. ¿Tan palpable es la grieta como lo estás manifestando? ¿Hay gente que ni siquiera quiere abrir la puerta? A veces sí se da, pero no. Yo no soy muy creyente del tema de lo de la grieta. La verdad, no lo creo. Me parece que además este gobierno lo que hizo muchísimo, si bien paga los costos del sinceramiento de la economía, etcétera, y en ese sentido el rumbo es acertado. Ahora lo que necesitamos ver es los frutos de que eso lo viva la gente, que lo viva la gente en su calidad de vida, en sus ingresos, que se vaya sintiendo la baja de la inflación, que se sostenga el salario. Pero me parece que este gobierno cumplió una tarea social muy fuerte justamente para consensuar, para que volvamos a estar todos adentro de la misma mesa. ¿El resultado electoral que esperás? Y bueno, nosotros estamos 20 y pico de mil votos abajo en la provincia de Buenos Aires y con un triunfo muy nacionalizado, muy extendido de Cambiemos en el país, inclusive en lugares peronistas que no se pensaba antes. Así que hay que mejorar en la provincia de Buenos Aires, tenemos que lograrlo. Es una elección que se polariza, inevitablemente es una elección que se polariza, y en la polarización nosotros esperamos poder mejorar y mejorar y mejorar hasta estar delante en este programa, en el día de la elección, y que se pueda decir que Cambiemos ganó en la provincia de Buenos Aires, que con el esfuerzo nacional, con el triunfo nacionalizado de Mauricio, porque la verdad que ese sí es de Mauricio, y con lo que está volcando María Eugenia, y en el caso de lo de Esteban Bullrich, lo del aporte de Ocaña, o el aporte de todos, lo que estamos logrando, los lugares donde los intendentes son nuestros, donde vamos a trabajar, donde los intendentes no son nuestros, vamos a lograr, a mí me parece que podemos lograr un triunfo ajustado, un triunfo con muchísimo sacrificio. Falta una punta de días, faltan 20 y pico de días netos para la elección, y bueno, y esta es la oportunidad es ahora. Vuelvo a lo de antes, lo que nos dijo María Eugenia, estamos 20.000 y pico de votos abajo, los gobiernos no logran los cambios solos, los cambios lo logran con la ciudadanía, y la encuesta verdadera fue la elección de hace 2 meses. Ahora viene la elección final, y nosotros necesitamos ganar para los argentinos. 2 opciones, la de Cambiemos hacia adelante, con acierto, con errores, que es liderar, es guiar, es corregir, es acertar y volver a corregir dentro de un plan maestro. Nosotros necesitamos hacia adelante, por el hoy y por las generaciones que siguen. Y por el otro lado, bueno, es respetable la lista de la expresidente, en el sentido que, yo digo, es la lista en el mejor de los casos melancólica, la de mirar hacia atrás, volvamos hacia atrás, ¿no? José, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por el reportaje. Seguimos con la letra chica.